Hola, yo soy Carolina Santillán y el día de hoy consideré necesario que hablemos sobre ansiedad por enfermedad. Hace muchos años se hablaba de algo que se conocía como hipocondria. Ese término ya no se utiliza porque es una manera que degrada o que invalida lo que está realmente sintiendo una persona que sufre. Las crisis por una pandemia se caracterizan porque hay un grupo de personas que presentan síntomas de muchísima ansiedad y que necesitan un tratamiento. ¿Qué se siente? Sé sincera, sé sincero. Vamos a hacer una prueba. ¿Ha pasado por tu mente o estás preocupado por padecer o contraer una enfermedad grave? Cuéntame, ¿no tienes un síntoma somático de la enfermedad? O si tienes esos síntomas que se parecen a la enfermedad de la pandemia, ¿estos son solamente leves? Si tienes alguna otra afección médica, por ejemplo diabetes, hipertensión, obesidad, tienes algún riesgo elevado de presentar la enfermedad, ¿tu preocupación en este momento es claramente desproporcionada? Contéstame, ¿existe un grado elevado de ansiedad acerca de tu salud y te alarmas con facilidad por tu estado de salud en comparación con las demás personas de tu edad, de tu casa, de tu familia? ¿Te comportas excesivamente en temas relacionados con la salud? ¿O al contrario, presentas evitación, no quieres pensar en eso, no quieres ni siquiera pensar en ir al médico? Y por último, normalmente los psiquiatras establecen que la preocupación por la enfermedad ha estado presente durante al menos 6 meses, pero la enfermedad temida específica puede variar en ese periodo. En este momento que estamos en crisis, puede ser que si comparas con las personas de tu edad, con tus familiares, amigos, conocidos, presentas 5 de las características anteriores y estás sufriendo más de 2 horas diarias por haber contraído una enfermedad. ¿Qué se siente? El cuerpo siente la ansiedad. Desafortunadamente, la ansiedad, aunque tiene un componente positivo que te ayuda a motivar, te ayuda a actuar, te pone en una situación de vida o muerte, alerta, identifica claramente las amenazas, la ansiedad también se siente en el cuerpo de forma muy desagradable. También la ansiedad provoca pensamientos distorsionados, muchas preguntas, muchas dudas que se vuelven casi una obsesión por estar contagiado. Produce emociones desagradables, tristeza, enojo, te sientes incomprendido, estás terriblemente asustado, tienes ganas de escapar, de huir, ir a muchos médicos para que comprueben que tienes esta enfermedad, o al contrario, quieres que nadie lo sepa y estás viviendo solo o sola este tormento en tu cabeza. La ansiedad por alguna enfermedad genera síntomas físicos, pensamientos distorsionados, emociones muy intensas y conductas de evitación o de estar buscando mucha ayuda. Quiero que leas si por tu cabeza han pasado estas reglas, por ejemplo, debo de tomar en serio todos los síntomas y cambios corporales, debo de estar libre de los síntomas para estar sano, debo de informar de cualquier nueva sensación corporal a mi profesional de salud, debo de tener un diagnóstico para poder avanzar. Mi médico debe de estar seguro de lo que tengo. Mi médico o médica debe poder explicar cada una de mis sensaciones y cambios corporales para tener un diagnóstico claro. Algunos otros supuestos que tienen que ver con si tal cosa, entonces la otra, todas las molestias y los cambios corporales son problemáticos. Si mi médica o mi médico ordena pruebas, entonces debe haber algo mal. Si mi médico no sabe exactamente cuál es el problema, entonces debe hacer algo realmente grave. Si no recibo una factura de salud limpia del médico, entonces debo de estar enfermo. Si no sigo comprobando o teniendo pruebas, puedo perderme de algo realmente importante, etcétera. Piensa, en general, ¿qué tanto estos pensamientos pasan por tu mente? ¿Son mucho más frecuentes que las demás personas? ¿Tienes algunas reglas y supuestos que se combinan en las formas de si mi médico no puede decirme exactamente qué es, entonces debe de ser algo grave y necesita más investigación? ¿Debo de seguir midiendo el tamaño de este bulto o tumor o bolita? De lo contrario, no sabré si estoy empeorando. Los médicos a veces se pierden de cosas y se les va, así que debo de ver varios médicos diferentes hasta que obtenga un diagnóstico. Si estás en este caso y ya estás sufriendo mucho, estás casi obsesionado, secuestrado por tus pensamientos y tus preocupaciones, es momento de que tomes acción. ¿Qué tiene que ver con que algunas personas desarrollen este tipo de ansiedad? Que han tenido la enfermedad en alguien que conocen muy cerca,
que se ha muerto alguien que conocen, que han tenido algunos problemas médicos previamente, que su familia tiende a ser muy preocupona cuando hay temas de salud y sobre todo ahora estamos especialmente expuestos a niveles altísimos de información negativa por parte de los medios de comunicación. ¿Qué hace que se mantenga tu ansiedad por la salud? Ten mucho cuidado. Si tienes pensamientos inútiles relacionados con la ansiedad, si tienes síntomas de intensos o graves que te hagan pensar que efectivamente estás enfermo, si le pones muchísima atención a tus síntomas, si estás todo el tiempo verificando si tienes más síntomas, si tienes menos síntomas, si tienes más temperatura, si tienes más tos, si ya cambió el dolor y ahora es de una manera y no de otra, si tienes muchas conductas de evitación o conductas de seguridad, es decir, que quieres estar revisando con el doctor Google a cada rato, quieres estar viendo las estadísticas, quieres pedirle sutilmente información a tu papá, a tu mamá, a tu pareja, a tus amigos, para intentar corroborar el diagnóstico que tienes en la mente y que no te atreves a decírselos, o evitas cosas que, según tu ansiedad, podrían ponerte en peligro. Por ejemplo, evitas tener contacto cercano con alguien de tu familia que lleva el mismo tiempo que tú aislado y que no tiene riesgo. Evitas, por ejemplo, las cosas que estás viendo en Facebook y que, no sé, tal vez crees que el agua con limón y bicarbonato te van a salvar y quieres evitar enfermarte y entonces estás incluso haciendo cosas que no tienen evidencia, pero que te dan una especie de tranquilidad pasajera. ¿Qué estrategias puedes poner en práctica? O si tú conoces a alguien, ¿qué puedes sugerirle? Primero, intenta contactar con la emoción, intenta darte cuenta, algo me está preocupando, tal vez mucho más de lo que yo creía. En vez de reconocer que estoy especialmente preocupado por cómo va a afectar esta situación a mi país, a veces las personas hacen un síntoma físico y no ponen en palabras lo que realmente les preocupa. Se me hace que puede ser que estás preocupado porque tus hijos se vayan a enfermar, porque las personas que más quieres que no tienen oportunidades ni acceso a los servicios de salud puedan estar en riesgo y que no puedan ser detectadas a tiempo. Contacta con esa emoción que tal vez te dice que cuando te mueras sobre tu lápida va a decir: Juanita se murió porque no supo poner atención a los síntomas. O que diga: Pedrito se murió y no pudo ayudar como debería por dejar de monitorear los síntomas adecuadamente y por ponerse distraído un rato. Es muy importante en una segunda idea que intentes distraerte y reducir la atención que le das a los síntomas y a las conductas de seguridad. Entonces, la ansiedad se supone que está hecha para alertarte, para protegerte, pero cuando te secuestra más de 2 horas diarias y te exige que al menos cada 3 o 4 minutos o cada media hora o cada hora, cosas que antes no hacías, estés revisando los síntomas físicos, por ejemplo, si tienes alguna otra preocupación por la salud, por cáncer, por el VIH, que estés intentando verificar aquello que has leído en las redes sociales si está cambiando, ten mucho cuidado y trata de identificar que ya quieres verificar otra vez o revisar y detente un minuto, pospone esta conducta de verificación o de revisión y contacta primero con la emoción. Y ten mucho cuidado con las conductas de seguridad. Todos estamos muy preocupados, estamos pensando en nuestros familiares, amigos, compañeros, vecinos, pero puede ser que ya estés haciendo conductas de seguridad en exceso, usando demasiados cubrebocas, usando demasiado cloro, usando demasiadas vitaminas. Cualquier cosa, acuérdate que los griegos decían que cualquier cosa en exceso es mala y nada en demasía. Otra idea, identifica duelos previos o la raíz de ese miedo. Puede ser que la persona que acaba de morir, como te decía, es algo que te movió el tapete, que te rompió el corazón, que te hizo pensar en lo frágil que es la vida, que te hizo recordar que somos seres humanos y tenemos muy poco control y eso nos angustia mucho, que somos pedacitos de estrellas que tenemos poca agencia. Reconocer eso y sentirse vulnerable ante las crisis es totalmente esperado. Es mucho mejor ponerte en contacto con esa emoción de vulnerabilidad, de pequeñez, e intentar conectar en cómo tu cuerpo está haciendo un síntoma en vez de poner en palabras lo que siente.
Trata de aprender algunas técnicas de relajación y respiración controlada. Lo que yo te recomiendo es respiración diafragmática y relajación muscular progresiva. Trata de ser compasivo contigo mismo o contigo misma y acepta la ansiedad en vez de pelearte con ella. Compasión es aquello que nosotros hacemos cuando alguien más está herido, está lastimado o está pasando por una situación difícil. Lo peor que le pueden decir a alguien que tiene ansiedad por la salud es que no tiene nada. Claro que tiene algo que lo hace sufrir, tiene mucho miedo, tiene esta sensación de que no puede controlar su exterior y eso lo hace sentir impotente. Además, intenta identificar aquellos pensamientos distorsionados que te exigen de manera muy perfeccionista y muy rígida que tienes que estar hipervigilante todo el tiempo. En algunos casos que ni siquiera puedes dormirte, porque qué tal que si te duermes no te das cuenta de un nuevo síntoma y por andar de distraída o de distraído te mueres. Evita el aislamiento. Es momento para intentar acercarte a tu familia, a tus amigos a través de las redes sociales, a través de todas las tecnologías que tenemos para todos los días al menos hacer un contacto significativo. Si todos estos consejos no son suficientes y si tú consideras que esta pandemia te da información para pensar que ya tienes mucho tiempo de tener ansiedad por la salud, es un momento para que pidas ayuda. Te recomendamos los recursos que aquí incluimos, especialmente la fuente de donde fue obtenida el material para esta diapositiva, que es el Centro de Recursos en Salud Mental del gobierno australiano. Hay muchos teléfonos que pueden apoyarte, al menos te ofrecemos el sistema de apoyo telefónico de la Cruz Roja, el teléfono para atender cuestiones relacionadas con adicciones y el teléfono que brinda la Facultad de Psicología para consejo psicológico breve.